Arranca el tercer programa de la cuarta temporada. Ya así, de golpe nos lanzamos. Es increíble, estoy como muy contento porque estamos encajando como peliculones. Quiero decir, Bah, es ya lo importante verás. que no estamos estrenando sección, pero tengo que confesarles que estuve tentado de darle la vuelta a esto. Es decir, bueno, recordemos, ya lo veis aquí en el panel y lo veis en el título si lo escucháis, lo que sea. Vamos a hablar de Terminator 2, El juicio final, película de 1991, que forma parte de El octavo pasajero. Aquí una vez más, mi queridísimo Alex Summers, siempre me apunta al lo que no es primero, mi queridísimo Alex Summers y mi no tan querido Mota Carballo. Eh, lo hemos metido, lógicamente, lo hemos imbuido en El octavo pasajero, nuestra sección para hablar de ciencia ficción, que referencia siempre a esa maravillosa alien de la que también hablamos y tenéis aquí un programa con el maravilloso Ibai al que le mandamos un saludo. Pero estuve muy tentado, tengo que confesar, de generar una nueva sección que fuese secuelas que superaron al original. Y obviamente me parecía como de recibo empezar con Terminator 2. Pero no tuve tiempo de preparar este setup, de darle a Alex una revelación bonita y montarlo bonito. Así que nos metemos de lleno en esta sección. Muy buenas a los tres, gato incluido. Así eso se manifiesta en el chat felicitando a todo el mundo y agradeciendo a todo el mundo y dando la Qué buena fe a todo el bien. mundo. Así da gusto. Incluso a Numa le Efectivamente. dan la... Ya forma parte de la familia Fila 5. Así que vamos a ello directamente. Alex, con ganas de hablar de Terminator 2, con ganas de esta primera sección del octavo pasajero de la cuarta temporada, empezar ya con la ciencia ficción a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Es que ha pasado muy desapercibido, pero es que hoy vamos a hablar de Terminator. Lo has comentado, pero no podemos parar de comentarlo, Yo porque estoy es muy que vamos a nervioso, ¿eh? hablar de Terminator hoy, en fila 5, amigos. O sea, mm, darnos Schwarzenegger, de uno de los iconos de aquí, mi compañero Mota Carballo. Del Choach, Eh, sí, porque, pero a nivel político, que quede claro, porque yo siempre quise ser gobernador de California, al igual que por culpa del zorro, supongo, siempre quise ser gobernador de California y aquí estaba. La verdad es que hay veces que cuando elegimos películas, yo creo que lo hacemos como sin darnos cuenta de la magnitud que es. Es decir, Alex me dijo, Mota, ¿tienes alguna pensada para esta semana? Y dije así a bote pronto, dije, venga, va, pues un T2 que siempre entra. Pero luego lo he estado pensando durante todo el día de hoy, ya preparándonos mentalmente para este programa, y es que es lo que tú dices, es que es, o sea, es Terminator 2, es decir, este programa es muy grande, el programa tiene el mismo tamaño que siempre, porque no cabe más, pero es de una película muy grande. También decir es después del golpe es un poco, Muy pero, grande, sí, pero sí. muy grande. Es una película. Buf, buf. Ahora vamos a hablar largo y tendido de ella, pero es de esas películas que mucha gente cataloga de obra maestra, porque lo es, Sí, Mota, sí. vamos a decirlo ya, porque lo es. Obra maestra de cine de acción, segunda parte mejor que su película original, en fin, esas películas de las que se cuenta de todo, ¿no? Hmm. Se habla mucho de Terminator 2. A medida que pasa el tiempo cada vez más, lo cual me hace mucha ilusión. Y bueno, claro, luego también hace poquito, ¿no? Hemos tenido varias secuelas de Terminator con Sí, sin Schwarzenegger duda. de nuevo. Entonces, digamos que siempre vuelves a Terminator 2 porque ninguna de las secuelas todavía, ¿no? Ha conseguido igualar Hmm. el gran peliculón que es este Terminator 2. Recordemos que después de ese Terminator 3, en la que seguía esta línea argumental, ¿no? Aunque pese a la no vuelta de Edward Furlong, de la que hablaremos en un futuro, sí que es verdad, como bien dice Alex, tuvimos una serie de secuelas que se han ido alejando, pero incluso esta última que tuvimos, con también la vuelta del Choache, que se suponía que era una especie de reinicio del universo, también volvía a conectar, ¿no? Con ese final de Terminator 2 y parecía que lo que hacía era borrar esa línea temporal y esa historia que nosotros conocíamos como Terminator 3 para continuar con Terminator 2, porque como bien dice Alex, es obviamente el punto de retorno de todo y el punto de origen a la película a la que todo fan de Terminator, a la que James Cameron y a la que suponemos que lógicamente también el Choache va a querer siempre, siempre volver, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Película, primer dato curioso, que llega 8 años más tarde que su Correcto. predecesora, ¿no? Que la primera parte, que ya es curioso. Bueno, Cameron dice que él no tenía intención
en su momento de hacer una secuela, ¿no? No, De es que seguir con hay bastantes. Hay bastante. Como todas estas buenas películas y todas las grandes películas, rumorología. hay bastante rumorología. Se dice también, sí que es verdad que se dice desde un principio que Cameron queda tan contento con ese 1984, el estreno de la primera película de Terminator, que dice que no quiere saber nada más por el momento, porque no quiere como eh, desembellecer, ¿no? Supongo el gran éxito Sí. que es esa primera película de Terminator. Pero claro, también se dice que lo utiliza como excusa eso porque sí tiene planteada hacer una secuela desde ese primer momento, pero que no puede hacerlo principalmente por tema de derechos, porque es verdad que quiere hacer ahí una compra, que lo clásico, ¿no? Ya sabemos, las bajomesas de Hollywood. Y porque él considera, que es algo que me parece increíble, que no se vivía en 1980 y un avance tecnológico suficiente como para merecer esta secuela. Esto es algo que nos resulta bastante curioso y bastante irónico teniendo en cuenta el gran uso de la tecnología que se realiza en esa primera Terminator en 1984 y sobre todo, que sí que me lo hace creérmelo un poco, los grandes avances tecnológicos y uso de CGI y esa especie de reconstrucción también que se hace, si no me equivoco, creo que es la primera utilización de CGI con un actor en Sí. 1991. Entonces también nos lo creemos un poco porque Terminator 2 es a nivel de uso de tecnologías también una película muy referenciada. Entonces también nos lo creemos un poco que fuese ese pequeño Es motivo. el Pero bueno, argumento, nunca lo ¿no? sabremos. Efectivamente, lo sabrá James Cameron, que sabemos que es fan y que nos ve, al que le mandamos un saludo desde aquí y que nos lo revele en los comentarios. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el que tarda efectivamente 8 años en salir esta secuela? La verdad es que yo tengo ganas también, Mota, de hacer un bucket de pelis de Terminator en algún momento. Hmm. Habrá que. Para. Toman un giro muy interesante. Yo creo que sería muy disfrutón. No quiero llamarlo caída a los infiernos, pero es Sí, verdad que sí, se para. pierde un poco y al final creo que hay películas que. eh, hay personas que van a defender más, ¿no? O que van a defender menos. Es decir, yo igual de repente puedo defenderte más Salvation y tú no, y ninguno de los dos tiene ningún tipo de razón, porque es lo que es. O Destino Oscuro, Sí. o no me acuerdo Yo ahora no he la visto última. las últimas, creo que lo hemos comentado alguna vez. Hmm. No he visto ni Destino Oscuro ni Génesis. Me quedé en Salvation, era el anterior, ¿no? Efectivamente, es Terminator 1, 2, 3, Eso es, Terminator Salvation, que era Christian Bale, haciendo ese, que la verdad es que eso es. una muy buena elección de casting, porque toda la ideología, ¿no? Que se cree debajo de que John Connor John es el líder de Connor. la resistencia, te ponen a Christian Bale y te lo crees como esta especie de salvador, sí. Luego teníamos Genesis, que volvía a ese atrás en el tiempo, con Emilia Clarke haciendo una joven Sarah Connor que eh, no hace una interpretación muy digna de, pero porque también es que Linda Hamilton deja un listón muy difícil de llegar. Y luego teníamos efectivamente Destino Oscuro, en la que eso era una especie de continuación directa de Terminator 2, borrando ese Terminator 3. Pues me las tendré que ver en algún Hmm. momento. Me las tendré que ver. Yo caí en la saga, bueno, caí. Vi la primera Terminator con el estreno de Terminator 3 en el cine, que fui con mi padre, me acuerdo. Y esa fue la primera vez que me encontré con un Terminator, Mota, en mi vida. En la primera, o sea, en la primera película de Terminator. ¿No? O sea, En cuando fuiste a ver La Rebelión de las Máquinas, eso es. antes viste Terminator 1. No, 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 no. Ah, o sea, la primera película que viste fue. Esa fue la primera película que yo vi en mi Mm, vida de Terminator, fue Terminator 3, que es del año 2000, no me acuerdo ya, 2000 algo, 2004, 2006, bueno, puede ser, 2003, 2003. 2003. Pues recuerdo ir al cine a verla con mi padre y me gustó mucho la película. Me acuerdo que de hecho tengo un muy buen recuerdo de la película. Seguro que tengo mejor recuerdo de lo que es la película. Eh, y recuerdo a la Terminator chica. eh, y bueno, ya Schwarzenegger, por supuesto. Y bueno, la historia la recuerdo bastante bien. Pero vamos, no me volví a cruzar con Terminator hasta mucho más mayor, ya en la uni, cuando dije, oye, habrá que verlas, ¿no? Y entonces ahí ya me vi la uno y la 2. Vi en el cine Salvation cuando la estrenaron, también, eso sí que fui, también sí. Pero bueno, fue en ese momento cuando dije, bueno, hay que verlas, hay que verlas. Y yo soy muy fan de la uno. Me gusta mucho, es una película que me sorprendió mucho. Porque claro,
es lo que pasa muchas veces con las sagas, ¿no? Que también pasa con Alien. Que, que después de toda la explotación que se hace luego de la saga, y con Star Wars y con todas, que se hace luego de la saga, cuando vas a la piedra Claro, a angular, ver, sí. a la placa base, pues te encuentras con una austeridad que te Mm. sorprende, ¿no? Que es como, o sea que todo nació de esto y todo y realmente no hay nada más. O sea, en la película, en la primera película no hay mucho más y tal, y todo eso te sorprende y a la vez te sorprende lo entretenida que es, ¿no? Claro, es que no, Y no podemos sí, hablar de Terminator 2 sin hablar sin de hablar. Terminator 1. Es decir, esta es una engañifa en el que íbamos a poner 1 más 2, pero queríamos engañaros y hablar. Pero es efectivamente, yo creo que es lo que tú dices, es una película, y en Alien también creo que lo vemos bastante. Y creo que le pasa, en mi opinión, le pasa lo mismo, en el que diría que para mí son dos películas que pese bueno, cuatro, ¿no? Si contamos las dos y dos, que pese a estar catalogadas bajo el mismo género, sí que notamos más distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, esa austeridad que utilizan en Terminator 1 lo hace para mí más una película de terror, incluso que una película de acción, Exactamente. por esa representación de lo que tú dices. Al ser más austera, tenemos a esa representación increíblemente terrorífica del T-800, en el que lo único que hace es, parece una película de, no parece, pero rollo La Matanza de Texas, una especie de Sí, Jason sí. Burgess, ¿no? En la que él, cargado de acción, pero va matando gente y tienen que huir de un personaje en sí, y no hay tampoco muchos desplantes, más allá de las veces que tenemos la suerte de ver el futuro, ¿no? Que está como muy austeramente, pero como muy bien representado, ¿no? Esa especie de, Muy de bien, guerra. sí. Así que nos creemos que de verdad Kyle Reese haya sufrido tanto. Y luego para mí en Terminator 2 ya es, obviamente las dos están catalogadas como película de acción, es aquí donde verdaderamente yo creo que se consagra en este género, ¿no? También la oportunidad de tener un homólogo, que en realidad también es un enemigo que supone un reto físico para él, ¿no? Al final la fuerza de Terminator 2 principalmente suelen ser los combates que podemos disfrutar entre el T-800 y el T-1000. Y claro, eso en una primera película en la que lo único que había que hacer era huir de esta fuerza Sí, arrolladora, no, fuerza no lo arrolladora. teníamos, ¿no? Hmm. Totalmente. Bueno, es que el propio Cameron, que hablamos también levemente de él en el bucket de pelis de Alien, lleva a cabo su propia transformación como cineasta, ¿no? Hmm. Él debuta en el cine con su primer largometraje, que es Piraña 2, la cual casi le quitan de encima Hmm. porque luego terminaron por él, no dejaron terminarla. Y su gran primera película con todas las letras, es Terminator, Hmm. que como has comentado, es una peli de terror. A mí siempre me la ha parecido. Hmm. Suspense, de mucho suspense, Sí, de terror. Es esa presencia que es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que es ese descubrimiento que es en sí sin mismo, la duda, verdad. sin duda. Porque la presencia de Arnold Schwarzenegger es indisociable de la saga, ¿no? Es más que una interpretación, es una presencia, ¿no? Porque no hay tampoco No, 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 es una interpretación, ¿no? máquina. O sea, le alabamos mucho la parte que hace de máquina, pero claro, la interpretación buena es la ausencia de interpretación. La ausencia de, de- Totalmente. de- de cualquier tipo de mímica, ¿no? Hmm. Y, y luego llegaba esto es el año 84, Hmm. Terminator, y en el año 86 llegaba Aliens el regreso, de la que ya hablamos largo y tendido en el bucket de pelis de Alien. En el 89 estrena Abyss, donde ya hace uso de efectos especiales Sí, digitales con menor eficacia quizás que en Terminator 2, pero en realidad es una puesta a punto de James Cameron para en el año 91 volver efectivamente. con Terminator 2, ¿no? Donde es un hito en sí misma en los efectos digitales, porque es el año 91 y es realmente un advenimiento de lo que va a ser Sin esa duda. década en cuanto a los efectos especiales digitales en, en el cine. Y de hecho, yo me la he puesto este finde para preparar el programa otra vez. Y, y son tan buenos que a día de hoy siguen frescos esos efectos Sí. digitales, ¿no? Lucen perfectamente. No han envejecido nada. El trabajo es excepcional. En un director que ha invertido siempre mucho dinero en efectos especiales. Es algo que a Cameron le importa. Luego sabemos que ha venido Avatar y tal. Sí, sí. Es algo que le importa de verdad. Él ahí no escatima dinero. Él lo pone todo para desarrollarlos, ¿no? Que no parezca y que sean realistas, que es un poco la diferencia entre el salto de calidad
de su Terminator del 91 a las pelis anteriores, a Abyss, por ejemplo, es precisamente no la cantidad de efectos o la utilización de ellos, sino que consigue que sean más reales. Sí. Esa es la búsqueda. En ese momento, en esa década de los efectos especiales, es que el CGI, en la animación, los efectos por computadora, sean cada vez más verosímiles, más reales. Y llega esta película y lo consigue, ¿no? Que es una maravilla, la verdad. Esa transformación que lleva en los 80 Cameron es digna de ver. Y se convierte Terminator 2 en la película más taquillera de la... No, Correcto. perdón. Más cara de su cara, año, perdón. sí. Más cara de su año y creo que de la historia en ese momento, Sí. que él mismo superaría luego con Mentiras Arriesgadas y que luego superaría con Titanic. Y luego con Avatar, por supuesto. Entonces, él ha ido cada vez invirtiendo más dinero en sus películas y, por cierto, recaudándolo. De hecho, esta Terminator recaudó 5 veces más de lo que costó. Que me O sea encanta que... cómo repite como actores y también terrorismo, ¿no? Que es algo como que parece que le gusta bastante a James Cameron. Sí, de hecho esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema... Sin duda, es que justo por las películas que has comentado, porque sí que es verdad que luego igual post-Titanic se va alejando un poco, ¿no? Pero es que tenemos Terminator, tenemos Alien, tenemos Terminator 2, tenemos Abyss, tenemos Mentiras Arriesgadas, que es como tienes al Chuache, tienes a Michael Biehn, tienes terrorismo en 3 de las películas, tienes Riesgo de un futuro que lo tienes en 2, es como James Cameron está muy bien, o sea, has encontrado un filón en la primera de Terminator, pero intenta arriesgarte un poquito. Es que hasta Titanic para mí no se aleja plenamente, ¿no?, de esta especie de hilos. Son películas obviamente distintas, pero sabes que todas podrían entrar en el octavo pasajero y podrías justificarlas bien. En cambio es en Titanic cuando dice, bueno, ya me separo un poco, porque es que Mentiras Arriesgadas, yo lo siento mucho, la vuelta de género que me estás haciendo, pero es el Chuache es que con terrorismo. Que una película que para mí a la altura de Terminator, todo hay que decirlo. Mentiras Arriesgadas, estamos hablando de también Schwarzenegger en su peak. De hecho, es que es un tema porque es que las filias de James Cameron las identificamos todos, ¿eh? O sea, lo dices por el baile de Jamie Lee Curtis en Mentiras Arriesgadas, porque es la mejor filia de la historia, quiero decir. O sea, por ejemplo, bendito James Cameron. Pero sí, o sea, su ideario, su imaginación tiene sin duda la etiqueta de James Cameron. Sí. O sea, es muy identificable. En esta película, en Terminator 2, hay muchas cosas que suceden que solo pueden suceder en la cabeza de James Cameron. O sea, es un director que tiene su mundo. No seré yo, para que no se me tire ningún gafapasta encima, quien diga que es no sé, un autor, James Cameron. Pero quizás su imaginación sea mucho más singular que la de muchos cineastas, porque entrando ya de lleno en la película Mota en Terminator 2, hay un monólogo de esos internos que tiene Sarah Connor en la película, que tiene varios, que tiene unas líneas de guión que solo han podido ser escritas por James Cameron en esa cabeza de quinceañera que nunca dejó de ser quinceañera, que es un poco lo que identifica a James Cameron, que sigue siendo un chaval de 15 años, cuando dice... El Luc Besson, ¿no?, de estadounidense. Que dice... entre todos los hombres que podía, entre todos los padres posibles que podía haber para John. Sí, nunca le levantaría la mano, nunca le gritaría borracho, nunca le diría que estaba demasiado cansado para jugar con él. Entre todos los padres que podía haber tenido, en un mundo tan caótico, era la opción más lógica. Y es como... Es que a mí es lo que más me gusta de Terminator, y es esa que él, con una premisa súper sencilla en una película de acción, que sería pues simplemente... Joder, que me muerdo la lengua porque Cyber Systems es difícil de decir. Una compañía crea Skynet, una IA que llega a un punto en el que recibe conciencia propia y se da cuenta de que el verdadero riesgo para la humanidad es la humanidad propia. Entonces decide exterminarla. Entonces la primera película, pues obviamente va de que manda a ST-800 a matar a Sarah Connor para que no tenga a John Connor, que es líder de la resistencia. En esa segunda película vemos cómo se vuelve a intentar con ya un John nacido. Claro, pero es que lo que hace es lo oscurece todo tanto, ¿no? Y le da como tanto pesar y tanto dramatismo y las visiones que tiene Sarah Connor, o sea, de volverla prácticamente una mujer loca.
hasta esa aceptación de que es su destino y su futuro y tiene que trabajar con ello, pero como visiones nucleares, esos discursos, eso es como todo, haciéndolo como tan dramático, yo creo que es lo que de verdad le da este verdadero punto. O sea, esa visión Sí, quinceañera sí, tan dramática de en vez de, o sea, de quinceañero, pero que también ha leído mucho, ¿no? Y de quinceañero que en vez de total. simplemente soltar una burrada, como que la explora al máximo e intenta meter el verdadero terror, porque a mí yo sigo diciendo que todas las películas de Terminator, es verdad que Terminator 1 en especial, pero Terminator 2 es muy oscura. O sea, pocas Ujú. veces se hablan como del futuro, ¿no? Porque al final lo que vemos es, o sea, siempre que vemos el futuro es terrorífico. Es un T-800 sin piel pisando una calavera humana, cadáveres, no sé qué. Y cuando se habla da como mucho miedo. Pero las asunciones que se hacen sobre ese posible futuro en el momento real, principalmente todas a través de Sarah Connor, es que son terroríficas. O sea, son de personajes traumados, de como Sí. una normalización de asesinatos, de verdad es una extinción de la humanidad, no encima súper sencilla, sino creo que lo disfruta, creo que es un poco gore incluso, ¿no? Creo que hasta Sí, él sí. disfruta de esa, no sé, de ese sufrimiento que va a vivir toda la humanidad, ¿no? Y creo que es lo que lo hace también como muy interesante y como que obviamente nunca vas a estar del lado de Skynet, ¿no? Pero como que te deja claro decir, jo, son los buenos porque es que los malos son muy malos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. De hecho, sí, yo creo que es un poco puncarra. No sé Sí, la película, ¿no? Tiene como un toque. Por ejemplo, el aspecto de los protagonistas de Sarah y de John Connor, que ya hay varios momentos de la película que se deja claro que han sido adiestrados pues por paramilitares, sí, terroristas, guerrilleros, este tipo de personas. La indumentaria, la estética de ellos es como un poco punk, ¿no? sí, Un sí, sí. Es poco. ya posapocalíptico, que es lo que me gusta. Al Sí, final yo creo que es otra de las partes más atractivas, que es, y el verdadero aquí aplaudir, porque sí que es verdad que Schwarzenegger lo hace muy bien, porque pasa de eso, del peinado horroroso que tiene en la uno a empezar a actuar aquí con un corte más militar, pero es Linda Hamilton para mí quien representa eso que tú dices, que pasa de ser en esa primera película no, generalmente dama en apuros hasta ese arco final en el que ya se empodera y se convierte en esta mujer de acción, pero aquí es esa reconversión máxima. Aquí ella, ya no solo en la historia, sino en la estética, que es lo que tú dices, y lo cuenta John incluso al principio, ella ya se convierte en una persona que vive en ese futuro. Y creo que eso nos sirve muy bien para ver mm, el cambio que sería, porque es lo que dice. A John le entrena desde niño para que sea líder de la resistencia, le enseña a preparar bombas, cómo cargar armas, se ve incluso cuando habla en ese discurso que tú has comentado también, como que era muy nómada, como que se alejaba de toda la tecnología y tal. Entonces creo que sirve ella muy bien como ejemplo y creo que la estética les ayuda mucho a enseñar cómo es ese futuro. Porque sí que es verdad que en la uno se ven como más personajes también muy punks, por ejemplo, incluso cuando se le pega una paliza a Bill Paxton, ¿no? Que lo mata y le roba la ropa, tal, no sé qué. Claro, les roba como ropa punk y tal. Y aquí es como todos mm, son más normales dentro de lo que caben, en sí, Cyber existen más elegantes, todos los padres de acogida de John son todos como muy estética normal, y como tú bien has dicho, estos tres personajes, bueno, el Choache no, porque al final el T-800 va a refacher y ya está, pero sobre todo John y Sarah Connor llevan como esta estética, ¿no? De decir, sí, tremendista, futurista y preparacionista, y creo que encaja, creo que nos sirve muy bien como reflejo de eh, lo que va a pasar. O sea, lo que necesitas para. O sea, ellos ya están en esa guerra, que es yo creo el punto fuerte. Son dos personajes que antes de que estalle la guerra con Skynet ya están ahí. Y entonces están sí, como vivirían en ese mundo. totalmente. De hecho, a mí me parece que James Cameron juega además con una idea que, o sea, a veces se le tilda un poco de superficial, pero en realidad creo que tiene fuerza. Hay un subtexto ahí en el guión que tiene bastante fuerza, que es el tema de que, además insiste mucho en esto, porque James Cameron es bastante cabezón en Mm. escribiendo guiones y es muy de insistir en la misma idea durante toda la película. Y
y claro, ocurría en la primera que efectivamente Arnold Schwarzenegger era el malo, antagonista, el Terminator único de la película que perseguía a Sarah Connor. En esta película le da la vuelta a la... que es parte de la gracia, ¿no? Igual ahora no resulta sorprendente, pero en ese momento del estreno pues es una de las premisas más sorprendentes de la película, que el Hasta, personaje es más, encarnado por Schwarzenegger... así se promocionaba la película, incluso. La película se promocionaba Claro, en carteles como el que era ahora el enemigo, que claro, era un spoiler, ¿no? Pero el que era ahora el enemigo, no sé qué, ahora es su protector y ese tipo de ese plot que estás comentando, ¿no? Y entonces, si sigues tirando el hilo de esa idea, te empiezas a encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo que el personaje de Schwarzenegger ha mantenido la estética de macarra, ¿no? Con la diferencia de que ahora es el bueno. Y ahí ya le sitúa, ¿no? Digamos que todo lo que él había utilizado estéticamente para trasladar ese terror que, tenía, que denotaba ese personaje en la primera película, ahora de repente lo sitúa en el lado del bien. Pero es que no solo se queda ahí Cameron, sino que en antagonista de la película, ese T-1000 de Robert Patrick, es constantemente mostrado a través del aspecto de un policía, sin justificación alguna. Es una decisión de Cameron en la que insiste todo el rato en toda la película que el aspecto que tome el T-1000, que puede tomar el aspecto de cualquier persona, sea el del policía. Y entonces la policía, que socialmente Sí. no son los malos, en esta película es el malo, malísimo. Además es machacón, James Cameron, porque insisto, toda la película Sí, que mantiene al principio encaja un poco, ¿no? Porque hace como... le pregunta al amigo de John, tal, no sé qué, pero luego sí que podría adaptarse y cambiar en cualquier momento, porque sí que es verdad que entendemos que la totalmente. idea de policía te sirve para pues moverte en ciertos círculos o entrar en esto como con más libertad, pero es que claro, es lo que tú has dicho, hay muchos momentos después en los que no hay nadie alrededor, no lo necesita y él sigue teniendo esa forma de policía, ¿no? Lo vemos incluso para mí, donde más choca es el momento en el que él se infiltra en el psiquiátrico en el que está encerrada Sarah Connor y él mantiene esa estética, cuando sería tan sencillo, como bien explica el T-800, él si toca a alguien ya se puede transformar en esa persona. Entonces, que lo hace incluso con la madre adoptiva de John Connor, pero tocar a alguien, claro, llega a tocar a un médico y podría haber sido el médico todo el rato y haber terminado toda esa escena siendo el médico, pero no, pum. También es verdad que yo Todo creo el rato que, vuelve al policía, claro, sí. creo que lo hace muy bien, porque claro, es que podría ser, entendemos que como es de la lección líquida puede cambiar como sea, podrías incluso haber mantenido a Robert Patrick, ¿sabes? Cámbiale como que sea, cámbiale la ropa, ¿no? O sea, ponle una La bata, vestimenta es... efectivamente. O sea, Lo he pensado yo durante Mm, muchos momentos de la película, digo, rómpele la ropa, claro, pero es que le mantiene siempre sin ningún rasguño en la claro. ropa. Entonces es muy... me hace gracia porque es muy Cameron ser machacón y insiste mucho sobre esa idea. Digamos que otra vez volvemos al punk, ¿no? Volvemos un poco a la idea punk de ser un poco subversivo y Sí. con esa Así, idea de antisistema, los incluso, sí, malos son la sí. policía. Sí, no, es una cosa que ahora vista ahora me ha chocado mucho esa insistencia en Es que el poli malo, ¿no? creo que es una película que también hay que revisionar si hace mucho que la has visto, porque de verdad que del mismo modo que hemos dicho que es muy quinceañero para muchas cosas, sí que es verdad que para mí son dos películas que tienen un trasfondo increíble y que los personajes tienen una serie de subcapas muy marcadas. En Terminator 2 mucho más, en Terminator 1 para mí esa revelación llega incluso con, y no estoy siendo sarcástico, una de las mejores historias de amor del cine, que es la de Kyle Reese con Sarah Connor. Sí. Porque toda la trama, claro, nosotros lo vemos muy sencillo. Al es fan de Michael Biel también aquí vamos a apoyar también esta relación romántica. Claro, claro, nosotros entendemos algo muy sencillo como es una persona que es enviada al pasado a proteger a Sarah Connor y se enamoran tal. No, pero vamos más allá, porque para mí en esa visión de la película, él recibe una foto de Sarah Connor cuando está en el futuro. Sí. Le dice, bueno, vas a tener que... Le cuentan el plan y sabe lo que va a tener que hacer. Y él vive con esa foto. Y él la única esperanza con la que él tiene en ese mundo en el que vive es esa foto. Lo único bueno que él tiene en esa vida es esa foto. Entonces, para mí, cómo está escrito James Cameron, y sé que lo hace, él ya está enamorado de Sarah Connor antes de viajar atrás en el tiempo. Entonces él llega cuando la conoce,
ella es la que se enamora de él ya está plenamente enamorado de ella, y ese punto al que llegan en el que son, spoiler, el padre de John Connor, no rompe nada. Y es un subtexto que cuando tú lo ves de primeras no piensas en ello, porque estás como tan metido en la historia de la parte terrorífica y la parte de supervivencia que no lo ves. Y aquí también voy más allá. Es verdad que aquí tenemos la suerte de hacer una película mejor trabajada, incluso y con más medios, que hay muchas cosas que sí que vemos tan apreciadas, pero toda la relación, que por suerte se machaca, ¿no? Toda la relación paterno-filial que desarrollan el T-800 y John Connor está fantásticamente trabajada y va mucho más allá de ese punto de supervivencia. El personaje de Sarah Connor, que sigo deshaciéndome en elogios porque creo que está tan bien escrito como también interpretado está, va mucho más allá, es decir, todas las partes Y creo que James Cameron aquí se regala y sabe que te lo va a dar y quiere que te fijes, porque es decir, por ejemplo, los momentos que ella está en el centro psiquiátrico no son pocos. Todas las vivencias que ella tiene allí están machacados. Vemos cómo ella reacciona a sus vídeos, vemos cómo ella percibe esa quizás caída en la locura, no sabe cómo encajar. Se nos regala incluso, para mí, una escena brillante que es cuando, y por eso digo que está como muy bien trabajados esos subtextos, que es cuando, justo después de ese discurso, ¿no? que hemos comentado ahora, ella, que parece que ya está un poco encaminada, ¿no? Y que se ha arreglado con John, va a hacer la misión sola, a cargarse al científico jefe a Miles Dyson de Cyberscience Systems. Va a hacerlo y también tiene como esa vuelta a la locura y se nos regala con esa escena en la que ella, ya viviendo 11 años en la locura máxima de voy a hacer lo que sea para sobrevivir, no puede matar delante de su familia a Dyson. Y todo ese punto. Creo que está verdaderamente bien trabajado y creo que esas subcapas hacen la película mucho más grande de lo que es. O sea, es que las escenas de acción son una barbaridad, porque es lo que hemos comentado, se nota el salto. O sea, esa persecución del camión en moto es terrorífica. El T-800 disparando a todos los policías sin herir a ninguno. Esas batallas finales con el T-1000. Pero es verdaderamente aquí para mí donde tiene esa fuerza de la película. Es donde sigue siendo ciencia ficción y se regala y le quema la cara al T-800 y le vemos la parte robótica y los movimientos y que se convierta en espadas y en cuchillos las manos. Está todo muy bien. Pero de verdad, creo que el verdadero punto fuerte de Terminator 2, irónicamente trayendo el octavo pasajero, es la construcción de los personajes y es ese punto de que ella lo machaca también, quiero decir, no se esconde, o sea, no tampoco, quiero decir, no lo estoy viendo yo con unas gafas difíciles de ver, se machaca mucho, pero quiero hacer yo también hincapié en eso. Ella dice al final de la película que qué irónico que sea una máquina la que al final descubriese como más la humanidad, ¿no? Y fuese quien desarrollase eso. Es porque la película va sobre eso y va de verdad esas relaciones humanas y ese trabajo en vez de, vale, pues quiero acabar con las máquinas para que no nos maten a nosotros. O sea, todos los personajes están como, todas las relaciones que tienen están muy bien trabajadas. Tienen ese arco, sí. Sí. Tienen un arco muy distinguible todos los personajes. Que no es tontería, porque que ahora mismo una peli de acción no te lo da. Pura es como te cuesta ver, o te lo hace con el prota solo en vez de intentar sacar ese arco de personajes. Acuérdate de Uncharted, por ejemplo, película de acción y aventuras. Cuesta ver el arco de personajes y tal, la evolución de ellos. Y aquí es lo que tú comentas, es que aquí cada uno tiene su evolución, incluso el Terminator, que es un personaje del que ya hemos dicho que en el que Arnold Schwarzenegger tiene muy pocas líneas de guión y 4 gestos. Sin embargo, Cameron construye alrededor suyo y consigue que haya un arco de personaje alrededor del Terminator. Está fantástico. Está fantástico. Incluso las quiero decir, sí, porque para mí el tema de los gestos también es lo que me parece valorable. Lo que ahora rompe un poco no rompe un poco la magia, pero es verdad que al haberse convertido en una película tan icónica y tan referenciada en la cultura pop y en otras películas, se han convertido en memes, ¿no? Y pierden esa pegada. Como por ejemplo la escena de sonríe, ¿no? Y sonríe y le queda fatal. O voy más allá, incluso esa escena final en la que el T-800 es fundido en no sé cómo se llama, lava no es, pero bueno, es hierro candente en la fundición, cuando se funde ese dedo, ¿no? Que se ha referenciado hasta la sociedad en las estadounidenses. Claro, ahora para nosotros, habiéndonos criado con ello, nos resulta hasta gracioso y nos resulta hasta un chiste, y yo siempre que lo veo en algún videojuego, en alguna película, me meo de la risa porque me encanta que hagan esa referencia, que se hace incluso, por ejemplo, ahora mismo a bote pronto, en Ready Player One, por ejemplo, cuando uno de los personajes está
Sí, utiliza al gigante de hierro para esa batalla final. En el momento en sí. el que el gigante de hierro es destruido y cae y se está hundiendo en un lago, hace ese gesto final con el dedo, imitando a Terminator. Claro, eso para nosotros es simplemente una referencia a la película. Pero es un Claro. gesto que ya convertido en un chiste tiene muchísimo que decir, porque es muy importante en el momento cómo llega ese gesto, ¿no? La explicación que él tiene, ese momento de padre e hijo en el que él le escucha y sabe lo que significa, y cómo su gesto final a John, después de haber tenido ese encima emotivo momento en el que él le dice, no, como yo te he hecho, no te ordeno que no te destruyas, lo tengo que hacer. Se abrazan, llora, le dice, yo Mm, nunca podré llorar. Ya hemos tenido ese momento emotivo, pero aún así hasta ese gesto final, ya convertido en chiste, tiene un impacto increíble. Que sí, al- ese mensaje de te entiendo, sé lo que significa, te quiero, básicamente. sí, sí. Ese final emociona. Mm, Ese final, yo lo vi ayer y emociona. Y entonces, ese momento cuando dices, ¿cómo funciona esta maquinaria, nunca mejor dicho, que es la película, ¿no? mm, ¿Cómo funciona esto también? Sobre todo cuando has tenido unos protagonistas como es el chico y como es Sarah Connor, en mi opinión, bastante desagradables. A mí, sí. eh, mm, se habla mucho de él, se habla mucho de lo insoportable que es este Sí, John John Connor Connor, sí, pues interpretado un por, niño. por Edward, por Edward Furlong, pero a mí fíjate que vista este fin de semana la película, me ha parecido aún más insoportable Sarah Connor. O sea, no la soporto a ella. No le soporto. Y es que, claro, además, la película incide mucho en la paranoia de Sarah Claro, Connor. Y entonces es un personaje con el que me resulta complicadísimo empatizar, porque vive como tú has comentado, vive en un universo paralelo, en mm, ese futuro distópico que solo conoce ella y ella vive allí y luego mm. está el resto de las personas y de personajes de la película que viven en el otro. Entonces es muy complicado empatizar con Sarah Connor. Yo lo veía este fin de semana hombre, no le deseas el mal al No, claro, personaje, claro. pero hay momentos en los que dices, puf, esta mujer no está bien no está bien de la sesera, no confía en el Claro. Terminator. No le tiembla la mano para asesinar a alguien de milagro, se contiene cuando va a Sí. por el creador de Skynet. Eh, Claro, es que yo creo que en al fin, final a John Connor sí que nos pasa eso cuando lo empiezas a ver, porque ese peinadito, esa chulería, esa no sé qué. Pero luego, como que hay un punto de la película en el que terminas entendiéndole, ¿no? Que es ese momento en el que, justo cuando rescatan a Sarah Connor, él enfrenta a su madre y le dice, o sea, me has abandonado, yo quería estar contigo. Y entonces ya entiendes que él también es un niño, ha sufrido mucho, entonces puedes entender que tenga una personalidad a priori nada agradable, pues porque eso, es que ha estado sufriendo toda su sí. vida. Porque incluso algo que me gusta mucho, rollo, cuando los padres adoptivos también, que es una de mis escenas favoritas, que es la de Wolfie. ¿Qué tal está Wolfie? Dice, tus padres han muerto. Tus padres adoptivos han muerto. Y se acabó. Es brutal, Es es brutal. brutal. Ya también me encanta esa sorpresa de que Esa encima escena es imite su voz, maravillosa. tal, y dice, ¿qué tal está Wolfie? Dice, Wolfie está muy bien, tal. Tus Tus padres padres adoptivos han han muerto. muerto. Y se va, y se va. Pero ahí también vemos que incluso los padres adoptivos que tiene, o sea, ya Sí. ha quedado claro que es un niño conflictivo porque se salta al colegio, tal, no sé qué, tal, tal. Pero ya vemos que incluso el padre adoptivo que tiene es como muy desagradable. Es que eso te Y iba a ella, en decir. el momento en el que le hace, quizá muy forzada a nivel de, te voy a hacer una tarta de chocolate, tal, no sé qué, él dice, está como demasiado maja. Pero aunque Sí, ella no sí. fuese mala, ya ves que el padre adoptivo es malo. Entonces, es un personaje que da rabia, pero entendemos el punto en el que está. Sarah Connor, en cambio, en los momentos de redención que tiene, salvo en esa escena final, sigue manteniéndose como totalmente loca. Yo, la verdad, o sea, me da rabia, pero lo agradezco, porque es Mm, que es eso, me parece real. O sea, me parece que es una mujer que en el 84 vive un trauma de locura en el que nadie le cree, no mm. puede decir nada, tiene que vivir con ello. Y verdaderamente no le dicen como, no le quitan la venda y de repente dice, ah, vale, y renuncia a todo. Es verdaderamente una mujer que está como con la causa a muerte y que sería capaz de hacer, y que lo único que le puede hacer cambiar es que es curioso también, porque ella es lo mítico, lo hace por la humanidad, pero también por John.
Porque claro, es lo Sí, que John representa. No solo salvar a tu hijo, sino si salvas a tu hijo, salvas también la humanidad porque es líder de la resistencia. Entonces, claro, es lo único que de verdad le puede hacer cambiar es John, pero tampoco consigue hacerlo John, porque ella sabe que si le hace caso hay riesgo de que John muera también. Entonces, o sea, me parece un personaje que está como muy machacado y es que está muy mal. Es que es lo que tú dices de que vive en la realidad no solo a nivel de las cosas que tengo que hacer. O sea, hay momentos en los que de verdad te crees que está loco. Claro, un momento que igual vemos que en cines no se vio, pero se editó para VHS, que a mí es una de mis escenas favoritas, que es eh, cuando ya tiene una... Porque los sueños de visiones me los creo un poco, ¿no? Pero hay un sí. momento que cuando ya está en el psiquiátrico, porque ese sueño de una explosión porque se queda dormida, lo podemos entender. Pues al final tiene Sí. pesadillas y tal. Pero es el momento en el que ella ve a Kyle Reese otra vez en su habitación. Y él le dice, tienes que seguir, tienes que luchar, y se besan. Y ella luego se está viendo en la cámara, ¿no? Y se ve cómo hace... Como ella Sí. de verdad está tan ida en ese momento que está tocando a alguien. Y no lo Sí, sabe, y sí. de repente hace como desaparece. O sea, no está soñando ni nada, lo está viviendo como en Bueno, ese momento. la paranoia de ella Mm, es tremenda. Has comentado lo importante que es en la película, casi en algún momento más que la propia trama de Skynet, el hecho de que ella quiera proteger a su hijo a toda mm, costa porque es su madre, ¿no? Y aquí una vez más le demos el plumero a mm. James Cameron. Es que es increíble, es que las filias Sí. de James Cameron son rastreables en todas sus películas. Él ya lo había hecho en Alien, porque ya lo había hecho en Aliens El Regreso, cuando lo comentamos, Sí, sí, con la sí, con trama Sigourney y de la niña Sigourney y y la la niña, superviviente, sí. esa relación materno-filial que existía entre las dos bastante clara. Lo vuelve a hacer aquí, y si habéis visto Avatar el sentido del agua, vuelve a hacerlo en Avatar el sentido del agua. No sé qué relación tiene James Cameron con sus padres o con sus Mm, hijos, sí. pero desde luego es muy machacón en todas sus películas con las relaciones paterno-filiales, materno-filiales, la trascendencia que tienen en el mundo, en las historias de todo tipo, y cómo dirigen las vidas de sus personajes, ¿no? Es vital. Es muy Todavía, familiar, sí. Mentiras arriesgadas también, recordemos que esa es la trama. Incluso sí que es verdad que Mentiras arriesgadas lo podemos focalizar más principalmente a relación entre marido y mujer, marital, pero también con los hijos hay cositas también. Sí, 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 se le notan los clics. se le ven. Mm, Es tremendo. Em, has hablado antes de las set pieces de acción, que mm, para mí es lo más maravilloso que tiene esta mm. película. El fin de semana lo estaba viendo otra vez y me estaba maravillando esa persecución a través del canal de Los Ángeles. A mí, en cuanto a persecuciones en la historia del cine, sigue siendo una persecución que me tiene, que me absorbe. Esos 10 minutos de película del camión siguiendo al Terminator con John en la moto, es un nivel Sobrecoge, ¿eh? de espectáculo que, que es tremendo. Y volvemos una vez más a la combinación de la que hablábamos al principio del programa, de efectos prácticos con efectos Mm. digitales, que en ese momento de principios de los 90 era lo más, ¿no? En ese momento es cuando... Yo creo que es como el clímax de Sí, sí, esta, sí. digamos, de esta convivencia Mm. entre efecto práctico y efecto digital, porque a pesar de que sí que sabes cuando es un efecto digital, no es más bien que lo distingas o no, sino el equilibrio que consiguen, en este caso Cameron, o como lo pudo hacer Spielberg en 2 años más tarde en Jurassic Park, ese equilibrio entre digital y práctico, que le da una organicidad a la película en la que tú te sientes muy a gusto, ¿no? Nada desentona del todo, y a la vez todo es muy real. Mm. Y esta persecución eh, con los dos Terminators lo tiene. Luego tenemos otra también que hay varias set pieces, pero también me entusiasma muchísimo la Así fábrica de que. Skynet, ¿no? Ah, sí. Sí, en Cuando, Cyber System, sí. cuando la policía asedia Cyber System y, y se monta ahí un tinglado de la leche, que sale Schwarzenegger con el lanzagas ese, y se los va fundiendo a todos. Me parece espectacular también que él acaba entrando también con un camión dentro
dentro del Que hay edificio, dato ¿no? curioso, que es porque todo está muy bien. Él le da la vuelta, si os fijáis, él le da la vuelta a las granadas de humo, porque si recibe un disparo en en la bola de humo, claro, porque a él no le preocupa recibir disparos, no se cubre. Entonces, claro, le da la vuelta porque si da una, como que se le va a activar en el pecho. Y son como detallitos que él como muy medido, ¿no? Sí. Ah, Muy qué frutón bueno eso también, eso. cuando mira como también la escena del no heridos, que yo es algo que también que... Sí, Porque bueno, justo se lo ha dicho y hace como esa especie de escaneo, que antes era terrorífico, porque en la primera película era como la visión de la que no podías huir, y aquí le da la sí, sí, vuelta y la utiliza como para el bien, sí. para el bien, eso es. Sí, totalmente. Y luego hay una tercera que ya es, sabiendo que James Cameron, él dice, pues doblo la apuesta, que es esa última persecución, ya cuando van llegando a la fundición, que hay helicóptero, camión, todo, ¿no? Todo a la vez y accidente múltiple al final. Es maravilloso, la verdad es que es maravilloso. A mí hay películas que me recuerdan a Terminator 2, hay persecuciones que yo veo en el cine que digo, ¿cuánto de aquí hay en Terminator 2? Por ejemplo, Speed, ¿no? La Sí, sí, película sí. que yo creo que es De Keanu Reeves y Sandra Bullock, poco sí. más tarde, ¿no? No sé si es 2 años o 3 más tarde. En La momia también, ¿no? En ese Son estas autobús, sí. películas de los 90 de esta década, ¿no? Que todavía mantienen ese equilibrio entre lo práctico y lo digital y funciona, Hay que decir que funciona. lo juega también muy bien. Yo creo que una de las cosas que más machacan ese aspecto es lo que parece una chorrada, pero es la utilización de gemelos, ¿no? Que es algo que también funciona en ese punto. Porque ya no solo una utilización de gemelos que pasa más discreta, que es recordemos que, como bien ha comentado Alex, el T-1000 tiene la capacidad de transformarse en cualquier persona. Y ese primer juego de utilización de gemelos lo vemos en la en el centro psiquiátrico, en el que el guardia, este panzón, de repente se está como viendo a sí mismo y se mata, y eso es dos gemelos utilizándolo. Y luego tenemos el punto más machacón y más importante, que es el verdaderamente icónico, que es, claro, porque con un extra es como más sencillo, pero es más o menos, o sea, nada más y nada menos que con Leslie Hamilton, que es la hermana de Linda Hamilton, que Brutal. hace esa escena final espectacular en la que el T-1000 es Sarah Connor, pero no consigue engañar a nadie, y están siendo dos hermanas gemelas siendo la protagonista. O sea, esa capacidad de jugar, yo creo que es que lo explora él al máximo. Sabe sacarle el jugo a lo que tú has dicho, ese juego entre práctico y digital. Y sí que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la escena de verdad del camión, irónicamente, no de las primeras escenas, pero sí no tan machaconas como las del final, es para mí la mejor escena de la película. Es una película en la que, bueno, es que Robert Patrick creo que es de verdad una elección de casting buenísima. O sea, creo que representa lo que tiene que representar a la excelencia. Ya se dice que encima él estaba a tope con la película, que él añadió detalles como por ejemplo aprender a disparar sin cerrar los ojos. Y si lo vemos cuando él dispara, va hacia un cargador entero y casi ni pestañea, porque claro, consideraba que la máquina no tiene que pestañear. Incluso lo más sonado y más conocido por todo el mundo que haya investigado un poco sobre Terminator 2 es que él desarrolló una respiración nasal para no tener que respirar por la boca, porque cuando corre a una velocidad máxima, que es lo más icónico del T-1000, Anda. ¿no? Como cuando va corriendo está impávido Sí, y sí, no no abre le la vemos boca. ningún tipo de gesto en la cara y respira todo con la nariz porque, claro, una máquina no jadearía, ¿no? Y creo que para mí es una escena muy disfrutona porque creo que Robert Patrick está fantástico y Schwarzenegger están fantásticos, pero me encanta porque terminan representando lo opuesto a lo que tienen que representar. Es decir, cuando James Cameron empieza a desarrollar el T-1000, la frase con la que intenta justificar esta creación y dar las direcciones de diseño es: mira, si el T-800 era un Panzer, porque recordemos que el T-800 de la primera película de Terminator es Sí. ese chuache más inflado aún y con ropa más grande que llega y nada le puede parar, el T-1000 tenía que ser un Porsche. Y es verdad que a lo largo de la película lo vamos viendo, ¿no? Es más fino, más elegante, más... Lo del líquido es una locura, tal. Pero aquí, justo en esta persecución, es opuesto. Es el T-1000, que en principio es un asesino más fino, más elegante, más Porsche, de repente tiene un camión que arrolla con absolutamente todo lo que pilla a su paso, como si fuese un Panzer. Y en cambio, el T-800, que sería como
que de repente lo lógico es que tuviese que aparecer con un camión más grande, ¿no? Y golpear ese camión, pasa a ser aquí como más fino, como una especie de héroe de acción más medido, que es una moto, moviéndome bien, colocándome al lado y disparando un poquito. Pero entonces creo que también es una escena de acción cumbre, porque es que esa persecución en el canal, es que es lo que tú has dicho, es que no puede estar mejor hecha. No puede estar mejor hecha. Esa tensión que vivimos en cada momento, ese cambio de cuando coge a John porque está todo eso. Esa persecución a John primero en la minimoto y de repente aparece él con la Harley, le engancha, atropella la moto, esos acercamientos que hay, esos disparos a la ventanilla con la 1887 que esquiva, que luego le da el toque maravilloso de recargar con una mano, que él se regala en eso. Ahí está haciendo acción con mayúsculas. Pero me gusta también esa pequeña vuelta que le da, ¿no? En la que de repente estos dos personajes pasan a ser como lo opuesto a lo que en realidad tienen que ser. Para luego ir de repente a ser yo con dos pistolas y haciendo todo. O sea. Sí, 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 Mm, sí. No, no, mm, es un acierto. Es un mm, acierto total lo de Robert Patrick. Primero porque no te lo esperas, porque físicamente no tiene nada que ver con Schwarzenegger. Él ha contado en alguna entrevista que siempre soñó antes de que le ofreciesen el papel, que le encantó que se lo ofreciesen, porque siempre soñó con zurrarse con Schwarzenegger. Schwarzenegger. Es encima es un actor fantástico que nunca reniega de lo que fue, ¿no? Y es disfrutón. Es un personaje que es un actor que, por Sí, ejemplo, si habéis visto El mundo de Wayne, también es una escena maravillosa en la que él vuelve a interpretar a ese T-1000, ¿no? En el que de repente Wayne va conduciendo con Mike Myers, va conduciendo con el coche y de repente le para un policía, ¿no? sí. Y de repente se acerca el policía, le da dos toques, baja la ventanilla y es Robert Patrick haciendo del T-1000 y le da una imagen de John Connor y dice, ¿has visto a este niño? Y de repente Wayne mira a cámara y adelanta porque rompe como así la pared. Y es un actor que disfruta mucho de esas vueltas, ¿no? Hace poco también, si estáis viendo, ya como guiñito, que me resulta muy divertido, si estáis viendo la segunda temporada de Peacemaker, el pacificador, le han metido una referencia fantástica en la que de repente él dice, venid conmigo si queréis vivir, que es como un regalo también, ¿no? A este mundo de Terminator. Pero sí, es verdad que Robert Patrick está. O sea, es que no puede estar mejor, vaya. No No puede puede estar estar mejor. mejor, no puede estar mejor. Y me gusta además el mimo con el que se trata, ¿no? El villano de la película, el Mm. antagonista, es una de las imágenes, iconos de esta segunda parte de Terminator. Que claro, una vez más, si comparas, por comparativa con películas posteriores de Terminator, pues claro, es donde adolecen muchas, ¿no? Donde, Hmm. donde el villano de la película ni te acuerdas de quién es, o es muy endeble, Y o yo es creo una que cara pese a bonita. darle las mismas habilidades, porque sí que es verdad que en las secuelas prácticamente todos los enemigos son, Sí, son T-1000s, son las mismas. prácticamente, creo que también, aunque no haya que crear mucho en cuanto a bagaje, porque tampoco se cuenta nada en exceso del T-800 ni del T-1000, sí que creo que Terminator 2 hace la presentación muy bien, que es cuando John le pregunta y hace, jo, es como tú, y le dice, no, no, es una versión mejor. O sea, los dos somos Mejor. Terminators, pero yo soy 800, él es 1000. Y hace en un minuto, dice, es mejor que yo porque tiene esta capacidad, tiene esta capacidad, tiene esta capacidad. Y ya está. Sí, Y y ya ya está. crea un bagaje, una historia, un lore, que son dos líneas de diálogo respecto a un personaje y le da más profundidad. Que yo de repente esté viendo eh, Terminator 3, quizá en la que menos choca, porque al ser como más pegada entendemos que es lo mismo y ya está, pero tampoco añadan mucha movida, pero luego de Sí, repente todas las demás tienen casi las mismas habilidades que un T-1000, sí. pero no me dices nada de por qué es exactamente igual, simplemente un T-1000, dale como un detallito, ¿no? O sea, si ves Sí, que el T-1000 vale. no ha funcionado en 1991, si vas a intentarlo 4 veces más, entiendo que tendrá que haber un nivel superior. Sí, totalmente. Luego Cameron es muy listo a la hora de mostrar las habilidades del, Hmm. del T-1000 porque podría caer, ¿no? Podría caer en la novedad y explotarla, ¿no? Decir, bueno, la novedad de mi película es Sí, esta el especie T-1000. de viscosidad que he creado y recrearme en este efecto digital que también me ha salido y tal, pero no, él realmente lo que hace es mostrar poco. Hmm. De hecho, hay 5 minutos de efectos digitales en cómputo global en toda la película. Muy poco, poquísimo. Sin embargo, todos recordamos a la perfección ese T-1000 y sus habilidades. Mhm. Y es que él muestra muy poco a poco a lo largo de la película las habilidades del T-1000 hasta que llega ese final donde ya ves
todo lo que puede hacer, Sí. todo lo que puede sobrevivir, cómo se puede deformar, hasta qué punto se puede deformar, que le perjudica el calor, el frío. Todo eso se va desarrollando a lo largo de la película, qué formas puede tomar, los efectos punzantes, todo eso se va desarrollando al final, durante toda la película, y es parte del secreto de que tú mantengas la intriga de hasta dónde puede llegar ese personaje, ese villano, qué potencial tiene destructivo, ¿no? Y cómo de peligroso es, para que tú te mantengas esa intriga, ¿no? Que al Sí, final es sí. clave para un villano, ¿no? Que tú no sepas hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí, Y, porque es que es lo y que tú dices, son como muy discretas, ¿no? Atravesar las barras de metal, convertir los Ujú, brazos en espadas y recibir los balazos y que de repente sí, se arregle. Tampoco hay como sí, mucho más, ¿no? Sí que es verdad que en esa fase... Sí, está muy y bien todo, construido, sí, sin abusar, como bien has dicho, sí, sin abusar. todo poco a poco, ¿no? Mm. Primero le vemos tomar el cuerpo de otras personas, luego ya en la parte del manicomio vemos que puede atravesar Mm. también puertas y barras. Poco a poco, ¿no? Se va recreando en eso y la verdad es que es el secreto, es parte del secreto Mm. de este T-1000, ¿no? Que digas, wow, cuántas cosas hay guardadas aquí, ¿no? La escena de la congelación Sí, 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 wow. ya cuando llegan a la fundición es maravillosa, ¿no? Cómo se acaba congelando y todo eso es Y, que y, y, puedes ca- tocarlo, y- ¿no? y no hemos hablado tampoco de, justo ahora me he acordado, de lo icónicas que son las frases, es decir, ese volveré de la primera película que se volvió Sí, increíblemente icónico y que aquí es referenciado también con un doblaje que es para desmayarse de Constantino Romero, que es que no, o sea, impresionante. que no se puede No hacer, se puede. hacer mejor, es, Mejor. es imposible. Es Es imposible, sí. ese que para mí es lo que digo, y creo que es la genialidad de James Cameron, volver dramático lo absurdo, ¿no? Ese Sayonara Baby, que es, que Es es maravilloso. una estupidez a nivel de, Es una de estupidez, un sí. Sayonara Baby, pero viene de esa conversación que han tenido en el que le dice, tú cuando uno te moleste le dices, háblale a la mano, que lo hace poco después, tal no sé qué, o un Sayonara Baby. Y hacerlo al final, en ese momento en el que recordemos que en los 90 las frases lapidarias son lo más. Los 80 y 90 la frase lapidaria es lo más importante de la película de cine de acción. Convertir la frase lapidaria en Sayonara Baby y hacerla tan icónica. Es tremendo. Claro, también funciona muy bien por lo que tú has dicho, por ese clímax que tenemos en esa escena, ¿no? En la que también se ha visto cómo han conseguido derrotar a una criatura que ya está como en su cenit, pero es como fantástico, fantástico. Yo me río mucho con esta película. Mm. Me hace mucha gracia. Por supuesto, Schwarzenegger es el Terminator, es el que me hace gracia. Porque efectivamente con estas salidas, el tema de la O sonrisa, sea, todo eso me hace mucha gracia. Tiene más frases, ¿no? La de Confi, tío, y tal, todo. Es que eso es que Es que es tremendo. Además, no te Confi, las tío. Es que esperas. encima cómo lo. Es que sí, está como. Claro. Confi, tío. A ¿Cómo mí sí. habla? Yo hablarle a la mano es. Para mí también es de mis favoritas porque, claro, es como que mueve de repente el brazo, que Sí. puede partir a un oso en dos, ¿no? Con el brazo que tiene y de repente dice. Háblale a la mano. El tema de las. Es que yo creo que también le da el toque de la parte divertida, ¿no? Lo convierte en un héroe de acción divertido. Ya no solo con. Es que con las frases funciona, con la estética, como tú has dicho, que la mantiene punk, pero le da como esa estética de héroe de acción. Es decir, Kyle Reese iba como un tirado. Esa gabardina es de tirado. A ver, aparecen en pelotas, Sí. entonces no podemos jugar, hacen lo que hay, pero va con una chupa de exhibicionista. El T800 también va con una más ancha porque tiene que ser una capa de circo para esos bíceps que tiene. Pero aquí el toque que le da es como de súper simpático. Es decir, si hubiese Mm. dicho Confitío como iban vestidos en la primera, como que no termina o sea, Muy te habría siniestros. sacado un poco, ¿no? Del rollo. Sí, sí. No sabrías si reírte aquí. Pero aquí Es está un poco también siniestro. la estética que tiene de las gafas de sol, que pasan a ser más simpáticas, porque las otras eran como Ujú. muy grandes, pero estas son como más Sí, simpáticas. más El corte de simpáticas. pelo también, la chupa de cuero, todo, como que te lo convierte, yo creo que eso, en un héroe de acción simpático, en el que en los momentos que tú has dicho de las frases buenas, tal no sé qué, en los momentos en los que te tiene que generar carcajada, te la genera porque resulta afable, siendo la máquina de matar, que es el verdadero kit de la cuestión del T800 en esta secuela, que es el que ya lo hemos comentado, es el convertir al enemigo al villano en héroe, y ya no solo a nivel narrativa, a nivel de trama, sino la estética, porque es que es verdad que te lo compras como un héroe de acción de los 90, Lo compras, a sí. este T800.
A mí me parece una grandísima. O sea, hay uno de los motivos por los que me parece una grandísima película de entretenimiento es porque es muchas películas en una. Hmm. Si la primera era una película muy terrorífica, que era serie B, de terror, de suspense muy duro, eh, esta es una película que tiene muchas más películas dentro que solo una película de suspense, y eso le convierte en un entretenimiento. Me río, hay comedia, hay una acción de la que hemos hablado que Hmm. es tremenda. eh, Hay drama, ¿no? Bueno, pues hay esa historia. Sí. Y también hay terror. Y hay escenas en las que Cameron se desenvuelve que me recuerda mucho, o sea, que me produce mucha simpatía, porque veo otra vez a un director que sabe muy bien rodar el terror. Hmm. Hay una escena en concreto que no se me quita la cabeza y creo que siempre la he tenido en la cabeza desde que vi esta película, que es cuando hemos hablado de ese momento. Es que pasamos además del terror a la comedia Hmm. en segundos en esta película, pero hemos hablado del momento de cuando tiene esa llamada telefónica con los padres Sí. adoptivos de John Connor, que el Temil ha suplantado a sus padres y tal. Y hay un momento que es espléndido, que es cuando está la madre hablando por teléfono, y en Se oye ese clock. momento, Y se oye clock. y es que el plano es increíblemente Sí. parecido al que tienes tú ahora, Sí. porque no se ve lo No, que solo está se pasando. oye. O sea, es verdad que se puede oír. Si estás como atento, se oye como con. Y ella levanta el brazo, pero no lo mantiene. O sea, ves una elevación que puede ser cualquier cosa. Sí, un ligero golpe, sí, pero es verdad. Un ligero golpe Hmm. y al de unos segundos, entonces cuando gira la cámara y ves el panorama terrorífico que acaba de producirse en esa cocina. Esa escena me parece Hmm. decir, ¡buah, qué maestro Sí. del suspense hay detrás de esta escena que dura 3 segundos, pero está maravillosamente Y rodada, que a mí vuelve al chiste luego. y que luego vuelve al chiste, Mm. Yo lo efectivamente. veo también en toda la escena de Miles Dyson, ¿no? En toda la escena de ya no solo esa. Y creo que es también otra parte de meta película, ¿no? Es ese. Ya no solo ese cuando él intenta matar y toda la familia está aterrorizada y él intenta como negociar, es también el momento en el que a él le convencen. Porque él pasa de ser una víctima Sí. a no convertirse en una víctima porque ella cambia de opinión, pero él termina sacrificándose, ¿no? Por la causa y termina creyéndose todo lo que están hecho. Y para mí, incluso el elemento que. Es lo que digo, ¿no? Creo que la película tiene tantos, como has dicho, hay tantas películas dentro que a veces pasamos por alto detalles o no le damos tanta importancia que tienen. Como es, por ejemplo, o sea, a mí me parece una locura a nivel de ciencia ficción y a nivel de viajes en el tiempo, que ya hablamos especialmente en una película que tenéis disponible, en un programa que tenéis disponible aquí, se llama Primer, que es que toda la existencia de Skynet Sí. y la creación de Skynet se basa en que se recupera un brazo del T-800 de la primera película de Terminator, y es lo que Sí. dice Dyson. Estudiando ese brazo es como se llega a la creación en sí de Skynet, que es el motivo porque luego también el T-800 tiene que fundirse porque queda un chip Ujú. dentro de su cabeza y si lo encuentran tal. Entonces, me parece también un detalle que puede parecer absurdo, pero que verdaderamente cuando hablamos mucho de esto, de siempre que nos metemos en berenjenales como el de Primer, cuando de repente estás Sí, sí. con tus colegas y alguien dice Flashpoint y empiezas a hablar de esas cosas, es increíble, me parece un detalle fantástico en el que de verdad se explica un motivo, se le da como más relevancia y se machaca y se hace esa metapelícula en el motivo de por qué Skynet se crea. No es, claro, porque nosotros hemos vivido una película y media, una película y tres cuartas partes de la otra casi, en la que simplemente pues es los científicos desarrollan una IA y la IA toma conciencia. Y ya está. Ujú. Claro. Total. Y de repente nos pone el elemento en el que no. Es que los sucesos de la primera película son los que terminan creando ese futuro distópico que a su vez genera la primera película y la segunda. Y entonces es como, vale, La paradoja. claro, qué bien, eso es la paradoja. Y es como Sí. más disfrutable aún porque tampoco se machacan en eso. O sea, tiene la relevancia No, justa. O sea, tiene la relevancia justa, de sí. es como sucede y es el motivo final. O sea, para mí está la maestría ahí en que la justa porque es el motivo en el que sucede todo, le das la relevancia y luego es el motivo increíblemente plausible por el que el T-800 no puede seguir vivo. Porque ese final en el que derrotan al T-1000, claro, Choache dice Mm. no, no puedo vivir. Y claro, tú te quedas como, qué tontería, que se quede como su padre, tal, no sé qué. No, es que claro, la justificación es que si yo existo,
va a darse ese futuro porque hay una posibilidad de que en algún momento alguien acceda a partes de mi cuerpo e investigue. Y es como una a priori tontería, de repente se ha convertido en algo, Sí, en sí. una sorpresa muchísimo más grande. Y es que eso también Mucho es de más grande. agradecer y de guión trabajado, vaya. Sí, 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 sí. Sí, cuando las paradojas temporales no estaban tan de moda Claro. entonces, ¿eh? Vamos, pero muy poco de moda. Ahora mismo, eso lo hablamos también en Primer. Pues si nadie hace una película de viajes en el tiempo sin paradoja, No. pues, Joder, tienes que estar pues atento a que o sea, si hay un plano en el que a uno se le va a caer un lápiz y ves plano, sabes que el lápiz dentro de 45 minutos va a ser súper relevante. Va a sí, haber sí, algo. sí, Pero es sí. que aquí no lo esperas tampoco y te dan en la cara con ello. Sí, sí, quizás por eso tampoco hace tanto hincapié, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues la paradoja está ahí y para el que se haya dado cuenta, pues que le dé un par de vueltas en su Hmm. casa y se divierta pensando en ella. Pero Pero sí, 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 nosotros sí, balas y fundir queremos. efectivamente, que es lo mismo que Cameron. Y, y la verdad es que eso es un punto, a mí es un punto que me sorprendió mucho cuando la vi por primera vez, la verdad, dije, o sea, que si John Connor, que si Skynet no hubiese mandado a alguien a por John Connor al pasado, Claro. no hubiese habido Skynet. Es curioso, sí. Pero bueno, sí que es verdad que el, eh, Cameron en este armatroste lo tiene todo, incluso eso, ¿no? Incluso Hmm. una paradoja temporal. Ya por tener, ¿no? Sí. Tiene hasta eso. A mí, hablando de películas que hay dentro, eh, hay una que me llama mucho la atención, también porque es muy desagradable, que es toda la parte del manicomio. La parte del Sin manicomio duda. Es es, otro tipo de terror. es Porque increíblemente encima se les ve desagradable. sádicos a los. Buah, Claro, sí es verdad horribles. que a ella se la presenta como muy peligrosa, ¿no? Porque también ella, el historial de las Sí, cosas que se van contando y tal. Pero no justifica, ¿no? Ese sadismo sí, que se presenta al doctor, ese odio sí, que la tienen a ella, y es como, a ver, pues es como, estás trabajando sí. aquí, ¿sabes? No te han Sí, el impuesto odio a alguien que, sobra. claro, eso Sí, es. sí. Sí, Totalmente, sí, total, sí. sí. Sí, ese lametazo que le pega el funcionario, Hmm. ¿no? Que le lame la cara porque sí, de repente en ese momento cuando ella está completamente indefensa y vulnerable. El médico, que no recuerdo el nombre del actor ahora, pero está muy bien interpretado, es muy antipático, ese médico es increíblemente antipático, ¿no? No muestra ningún tipo de El doctor se llama empatía. Earl Boen. Es que es el doctor Peter Silverman, sí, sí. Peter Earl Silverman, por Boen, sí. cierto. Y siempre he pensado Que es que que el había apellido salido mucho que es la locura, él había hecho como mucho o sea, yo le había visto o sea, la había visto después antes de ver, porque obviamente no vi en el 91 Terminator, en la tercera de Agárralo como puedas y este tipo de películas, o sea, como sí, en toques de más de comedia, ¿sabes? comedia. Y Sí, de repente tal, salía el profesor chiflado también, la familia Cram 2 es como... sí. Sí, sí, él pega más en un papel simpático. Hmm, Esa es un poco la disonancia que hay claro. con él. Yo creo que es parte de la gracia, es que Hmm. sabes que es una cara simpática y amable, y sin Sí. embargo está resultando todo lo contrario para Sarah Connor. Y todo eso le da un clima muy desagradable. Luego también, incluso la estética del manicomio, cómo van vestidos los, Hmm. los eh, funcionarios del manicomio, ese blanco impoluto que te da. Es curioso porque consigue el efecto contrario, ¿eh? El blanco impoluto consigue la sensación de suciedad de esa Sí, gente, ¿no? Que sí. trabaja ahí y Es que es que, todo y muy que raro, porque encima está como vacío. Parece que está prácticamente vacío. Parece que sí, todos están como por Sarah Connor, ¿no? Que como que casi no hay más, sí, parece que solo más está ella. Sí, sí, sí. pacientes. Sí, sí, Hay sí. unos pacientes. Las jeringuillas Sí, también, mucha jeringuilla, mm, ¿no? Mucha jeringuilla que todo el rato estás, por favor, ya ya. basta de jeringuillazos, ¿no? Por aquí, por acá, ese jeringuillazo que le mete ya en el trasero Mm. al Es que funcionario es como, para mí es que es como una cárcel. O sea, Sí, obviamente es ella, como una obviamente cárcel. lógico, es como una cárcel porque ya está encerrada, ¿no? En contra de su Sí, voluntad. Y la meten también por el delito que comete. Pero es eso también, el fumar, ¿no? Que lo veo como se ve como un premio sí, sí, también. Cuando ya la como un dejan premio, fumar sí. es como, sabes, te has Sí, portado mínimamente bien. Fuma, sí, 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 sí. es... Sí, y le mete ahí un drama carcelario Hmm. también, ¿no? Por puestos a ver ya paradojas temporales Dice, venga, y, todos los y géneros. demás, ya, venga, drama carcelario también. Lo tiene, no, no, otra cosa más, ¿no? Para la película, lo tiene todo. Yo personalmente disfruto más, eh, como esta primera parte de la película, ¿no?
en la que hay este encuentro con el Terminator, la persecución por el canal y el tema del manicomio, que insisto en que me parece como muy desagradable, pero a la vez muy Sí, sí, atractiva esa parte, ¿no? disfrutable, vaya, claro, sí, sí. Disfrutable. Hasta que yo diría que ahí termina una primera peli, ¿no? Que es hasta que se marchan de allí, con esa mítica escena parodiada en Los Simpsons, que no puedo dejar de pensar en Homer Simpson cada vez que veo la escena, porque es que es una de las mejores escenas de Los Simpsons, y entonces ya no puedo dejar de pensar en ella, persiguiendo a Ned Flanders con los palos de golf. Entonces... ¿Neddy? 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 Uy, qué burro, no me ha visto. Es que, joder, es que, guau. Y, por cierto, con un final, esa escena en esta película, que también muy, muy simpático, que es cuando John Connor tira el cacho de metal que ha quedado anclado en el maletero. Que luego lo pisa. Y lo pisa y se le hace como, se le uno. Une, Sí. ¿no? Sí, eso también me gustó mucho. Luego está la segunda parte, ¿no? Que es ya a partir de que ellos, pues bueno, se abastecen de armas y van a buscar al de Cyberdyne, que no me sale su nombre. Quizá y Dyson, sí, es que me acuerdo porque Dyson, es como, ¿sabes? Al final de Dyson, de tecnología, ¿sabes? De tecnología, como el Dyson, claro. Aspiradora. Efectivamente. Y el inventor de la aspiradora inventó a Skynet también. Sí, yo creo que si la vemos así es como que esa segunda parte es más la parte de que es impepinablemente cine de acción, ¿no? Y un género de acción con poco de cine ficción. Pero sí que es verdad que al final todos los palos que hemos comentado antes de ese abanico de subgéneros o esas metapelículas dentro de la propia película, las disfrutamos más en una primera parte. Entonces yo sí que creo también que es como más disfrutable porque, claro, si es lo que quieres, si lo que quieres es fijarte en estos detallitos y ver como la parte más lo tienes todo, ¿no? Como que vas a saltar de que es lo simpático de la película y lo que te hace como estar muy atento, que es eso, pues pasamos de una escena de la persecución que es acción en el máximo nivel, a lo que tú has dicho de ese terror psicológico carcelario en su máximo nivel, tal, entonces como ya la otra película va como más ya esa parte va como más encabezada a salvar el mundo. Totalmente. A acción, y ya todos los personajes se conocen y ya prácticamente confían entre ellos y ya está. Sí. Luego también James Cameron es el rey de las elipsis. Hay varios momentos en esta película que se entienden muy bien sin acción ninguna, que aunque algunas siempre resultan ser más abruptas que otras. Ahora me está viniendo a la cabeza cuando esa entrada como un elefante en una cacharrería que tienen en la casa de Dyson, que casi matan a toda su familia, le meten un tiro a él, en fin, todo eso. Llega un momento, ¿no?, de revelación en el que ¿quiénes sois vosotros? Y tal. Y entonces ella coge y le dice a Schwarzenegger. Enséñaselo. Explícale todo, ¿no? Y la siguiente escena ya tenemos a Dyson ultra mega convencido con la causa. Me refiero, yo lo entiendo. A mí te viene un tío como el Schwarzenegger, se quita el brazo y enseña que vuelve a esa primera parte, icónica de la primera parte de Terminator, en la que él se autocura, ¿no? Con esa especie de que también utilizaron dobles y tal. Pero claro, a mí me va a decir que me explique y de repente veo que un tío así se arranca el brazo, se quita la piel del brazo y tiene la prótesis esta, dices, vale. No sé, bueno, te diría, bueno, claro, es en el brazo. Si es la primera te diría, Pistorius, sal de mi casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Claro, si es en los brazos diría, sí, pero a mí es eso también lo que me gusta, que está como muy convencido. También entiendo que porque no da tiempo a desarrollarlo más. No da tiempo a meterle más dudas, no sé qué, tal. Es como, mira... Él se la juega entera, se juega su vida y todo lo que... A ver, también se presenta como un personaje muy inteligente, ¿no? Si desarrolla Skynet, entonces es como, venga, vamos a creernos que tiene también este tipo, esta buena fe y esta capacidad de retención. Pero si es lo que te dices, es como muy rápido. Y tiene cameronadas, además. La película tiene cameronadas de la familia, el niño diciendo papá. Y momentos así de estos absurdos que dices. Ese momento también en el que hay una especie de computadora con la que ha trabajado Dyson, así como bastante grande, y entonces va el Terminator con el hacha a romperla, y entonces le dice, espera, que llevo trabajando en esto toda la vida, y le empieza a dar hachazos como si no hubiera un mañana, y dices, pero vamos a ver si hasta ahora ibas a invitar a Skynet y ahora odias. Y ahora le odias. ¿Qué
es esto? En plan, ¿qué está pasando aquí? O también hay otra cameronada cuando John Connor existe, ¿no? No puedes matar a gente y tal. Y dices, bueno, vale, discurso pacifista, tal, perfecto. Y claro, lo siguiente que hace Terminator es mutilar a gente Claro, claro. No, disparos en la pierna, durante, claro. Eso es. durante toda la película. Y dices, no, Claro. no les voy a matar, pero les voy a joder de Sí, por sí. vida. Le vuelo la rodilla, paguita para el resto de los días, pero no está muerto. ¿Sabes? Cuando en realidad a la mitad lo hace. A mí es lo que más me gusta de esa escena. Que él dispara como a 4 coches, hace explotar 4 coches. Y dices, vale, sería suficiente. No, no, pero es que es lo que, como tú bien has visto, hay a 3 polis que les ha volado la rodilla. Ay, Entonces es como, decídete, tío, ¿sabes? No hay víctima pues, letal. Y dice, bueno, igual va al hospital y, ¿sabes? Y no llega, yo, pero bueno. yo me moría de la risa, la verdad, me moría de la risa con varios momentos de esta película, no, no. Pero bueno, sí, sí. Al final es un director que, que va a favor del relato, siempre. Es un director que va a favor del relato, que él va construyendo todo para que todo vaya hacia ese relato que él quiere, ¿no? Sí. En esta película. Y los pequeños detalles, las conexiones quizás entre decisiones de los Hmm. protagonistas y los personajes le dan más igual a James Cameron. Y esto además también es rastreable en todas sus películas, ¿no? Es un poco... Él tiene muy claro cuál es el relato que quiere contar en Sí. la película y el motor que va a poner en la película va a ir siempre a favor de eso. Y luego, pues quizás haya efectivamente pequeñas cosas que, pues bueno, pues detalles que no importan, porque la realidad es que no importan. Y si quiere pegarle 4 hachazos a esa Que computadora, le que se meta los 12. pegue, Sí. que le meta 12 si hace Sí. falta. Si hace falta, Pero ¿no? sí, nos resulta como. Tampoco nos saca. Entonces, que al final yo creo que lo bonito de la cameronada es que me encanta el término, Alex, encaja también, ¿no? Como que nos resulta. Sí, te saca una sonrisa, ¿no? Decir, Sí, ja, cameronada, pero te ríes. Porque luego te yo ríes. creo que tiene la suerte de ser tan buena película que luego cuando salta a cosas más serias se te ha olvidado, Hmm. te has disfrutado la cameronada y ya está. Porque, por ejemplo, en el caso de Dyson también, para mí tiene una muy buena muerte, tiene una muy buena escena de esa Sí, charla, ¿no? maravillosa. Con Sarah Connor, cuando él ya está, Hmm. le han dado un balazo y dice, ya lo hago yo, tal. Está tan bien hecha que dices, mira, no, me Hmm. he permitido, te permito esta chorrada anterior porque le has dado luego al momento, le has dado al actor su Hmm. momento no de redención, porque tampoco, por un chiste, tampoco creo que se tenga que redimir, pero como volvemos Sí. al cine y a lo que tú has dicho y al mensaje que tú quieres contar y Y a al la historia que mensaje. tú quieres contar. Hmm. Ujú. Sí, una mirada, ¿eh? Además, en esa escena ocurre todo con una mirada, no, Hmm. no se hablan. Ella lo entiende todo. Cuando el otro le hace así con el detonador, le dice, vale, vale, la vas a detonar tú. Así que me voy. Se entiende, ahí se Hmm. entiende muy bien. Sí, ahí es al revés, ahí se entiende todo muy, muy, muy bien. Hablando de relatos, está también que me hace ilusión, ¿no? Que es el de la confianza de Sarah Connor en el Terminator, que eso está muy bien porque ella, como bien has dicho tú, tiene un trauma Sí, más sí. que justificable sobre lo que sucedió en la primera y entonces como que no, en un primer momento no confía y parece ser que en ningún momento de la película llega a confiar del todo hasta que se funden en ese apretón Abrazo de final, manos sí. Ah, perdón al de mano, sí. final de la película, que no lo recordaba el otro día cuando la estaba viendo y dije, mira, es verdad, hay una especie de reconciliación entre... Es bonito porque, claro, la peli juega, y además eso está muy bien también, la película juega a que no es el mismo personaje, pero sí es el mismo personaje, ¿no? Es como un poco que todo el Claro, rato como claro, Terminator juega de eso. tiene los recuerdos, aunque esté programado. Eso es, Claro, sí. es como. Sí. ¿No? Es como... Entonces, eso también es parte de la gracia de la película, ¿no? Es el mismo personaje, no lo es, si lo es, no lo es. Bueno, aquí hay esa especie de reconciliación por si hubiese recuerdo a ese personaje entre los dos. Hmm. Y de hecho, es luego quiero decir, nunca ha vuelto a ser malo Schwarzenegger, ¿no? No, Ahora que yo estoy hablando de memoria, ¿eh? No lo sé, no he visto tampoco las últimas. no. No sé si ahí hace de Ya malo. hago spoiler y digo, no. No, todas las apariciones que tiene ya son como de. ¿Sabes? Vuelve el Pero es una chat. buena Claro, o sea, génesis para el sí. personaje, es como su comienzo, ¿no? Sí, Como el sí. verdadero... Sí. Es verdad que luego, Mm, luego en la. No, claro, es que no quiero hacerte spoilers de qué va la última película. Pero en la última película también, que tiene la vuelta de esta Sarah Connor con el Choache, también ahí sí que se explora un poco. Se vuelve a explorar porque ya deja de ser. O sea, en todas las demás ya pasa a ser. Bueno, menos en Terminator. Bueno, no, porque Terminator 3 también aparece. Recordemos. Bueno, no, sí, aparece como malo en Terminator 3, es verdad.
que es, ¿Sí? claro, la batalla que tiene John Connor con él. En el que es cuando aparece desnudo, que está como hecho full Vale, CGI, cuando que aparece aparece desnudo desnudo. y pelea con él, sí. Pero bueno, es cameo light. En Salvation, ¿no? En Salvation, sí. En Ah, yo he Salvation, dicho en 3. Ah, eso. bueno, claro, en Sí, 3 sí, no. ahora me ha En venido. Me 3 ha es el venido de bueno, qué tontería. Sí, no, en Salvation, sí. que sale con una Que sale con cápsula las en las... melenas, rollo, Sí, sale como full CGI hecho joven, tal. sí, sí, Luego sí, sí, sí. en Genesis y en Dark Fate aparece ya como, no solo son cameos, sino como un T-800, como el bueno otra vez. Sí, sí, sí. Oye, ya te aprovecho para preguntarte. Skynet... ¿A favor o en eh, contra? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Pues no iba a ser la pregunta, pero ya que lo has No, dicho. no, hombre, en contra. Dios santo, por favor. Sí, macho, yo últimamente estoy todo Joder, el día en el chat GPT, claro. ¿eh? No, no sé No, qué. claro, no, claro, pero a favor de Sky, Alex, a favor de la IA es una cosa, a favor de Skynet es a favor de la extinción de la raza humana. Si me dijese que Skynet lo que hace es, ¿sabes? Como gobernar sobre todo, pero la gente vive y está todo como 1984, te diría, bueno, lo puedo pensar, ¿sabes? Pero, Claro, es que no lo sabemos. Igual Skynet empezó como chat GPT. sí, literal, los prompts que le estáis metiendo, estáis creando a Skynet. Luego tendré yo que viajar atrás en el tiempo, ¿sabes? A salvar a una rubia, a morir en el intento y a tener un hijo que nunca conoceré. Ay, ¿Cuál era tu ay, qué pregunta? bueno. Es de Pues Skynet. que si en algún momento. Siempre ha sido un ente, ¿no? Nunca se ha visto a Skynet. O sea, no tiene un físico Skynet en ningún momento de. No, en Salvation. Es que ahora, claro, yo las últimas no la. O sea, yo. En Genesis y en Genesis Dark hace Fate. muchísimo que no la veo. Dark Fate no me acuerdo casi nada porque no me parece. Me parece muy mala película. Que Génesis tampoco está muy allá. En Génesis no sé si se ve como una especie de... Es que no sé si es en Génesis o en Salvation que se la ve como una especie de núcleo, ¿no? O una especie de algo, como en un pilotito, como en algún es que algo rollo como 2001, ¿sabes? O algo como HAL. Ese rollo tal. Ahora no tengo el recuerdo, la verdad. Porque tampoco, porque creo que, o sea, si no tengo el recuerdo, considero que no tiene ningún tipo de Sí, que relevancia. no tiene ningún tipo de O relevancia. sea, no, forma corpórea, pues que no. Es que ahora, es que hace mucho que no veo Salvation, ¿eh? Y en Salvation, claro, es que ahora estoy recordando como cosas de la fábrica, de cuando entran Ya. allí y tal, y es como, claro, es que hay un momento en el que Yo, ella habla, no me acuerdo, no te sabría decir. Yo juraría que no, o es que no lo, ay, estoy dudando en Salvation, ¿eh? Estoy dudando en yo Salvation. no. mm, hemos comentado que la película empieza con una especie de visión del futuro, Sí, ¿no? Es en el 2020, que es 29, 2029, 2029. correcto, sí. Que Siempre salen estamos así ya. los T-800. Sí, así. Sí. Eh, como muy Sí, postapocalíptica, sí, tal, sí. súper guay, la verdad. Y recuerdo que cuando salió Terminator Salvation había como mucho hype porque ya era una película que abiertamente iba sobre ese momento, Claro, ¿no? Sobre sucedía en ya la... 2029, correcto. Y, y entonces pasó Terminator Salvation y pasó que la peli no tuvo el éxito esperado. Y claro, yo me pregunto si realmente la gracia de Terminator, ¿no? Yo creo que está comprobado. Es verdad que tampoco Sí, se han hecho muchas más películas funciona en como la línea Salvation. temporal, ¿no? Funciona en la temporada del A pasado, ver, con una sí, premisa que realmente hace referencia al futuro, a ¿no? ver, Que es sí que curioso es también. verdad que Salvation, por ejemplo, spoiler para el que no la haya visto, claro, es una película que en sí funciona como una precuela. Porque Salvation termina con. Mm, No termina con, pero Kyle Reese, que estaba interpretado por el Anton Anton Yelchin, sí. Yelchin, termina como así. O sea, no termina directamente con Kyle Reese viaja atrás en el tiempo, pero prácticamente es como Kyle Sí, Reese de aquí a en plan, formas parte de la resistencia de aquí a 2 años. O sea, se ve como John Connor, ¿no? El momento clímax es ese cuando John Connor descubre que Kyle Reese está allí, sabe que es su está padre. allí. Entonces, Mm. claro, como funciona como precuela, también creo que yo quiero pensar que en ningún momento se iba como a explorar más esa idea de... También es que yo creo que Genesis no debería haber existido, ni Dark Fate para mí, porque lo que hace es... Ya, son alternativas, Claro, o ¿no? sea, Genesis es... Es que Genesis se supone que es... o sea, es Terminator 1 otra vez.
Me refiero, Kyle Reese viaja en el tiempo. John Connor manda a Kyle Reese también en el tiempo y Sarah Connor es joven, por ejemplo. Existe un T-800, pero todavía no ha tenido al niño. Ya. Entonces, claro, no es lo mismo porque también existe un T-800 ya y han pasado cosas, pues como que son líneas temporales reiniciadas, pero con elementos posteriores. Y Dark Fate es una continuación de Terminator 2, borrando todo Terminator 3. Entonces, claro, para mí, en Salvation es donde verdaderamente termina, porque es donde hay algo más lógico. Lo otro me parece como un poco caos y como ideas raras y movimientos raros para, entiendo, estirar más el chicle. Porque la historia en sí no daba más hacia atrás. Ya. Es que es un tema, porque lo he pensado mucho yo, esto de si realmente, o sea, qué es lo realmente atractivo de la saga Terminator. Imagino que todo, como con todas las sagas, pero sí que es verdad que si tú examinas, dices, joder, realmente todo hace referencia a ese momento del tiempo, nunca a la guerra entre las máquinas Efectivamente, claro. y los hombres, con lo cual le da también le da algo muy genuino a la saga, ¿no? De decir, es una saga que la premisa se basa en el futuro, pero la acción está en el pasado. Es curioso, claro, pero es que yo porque es que no me creo, o sea, me creo la existencia de una resistencia, pero no me creo la posibilidad de una victoria a Skynet en el futuro. Ya. Más allá que, es decir, por cómo está presentada Skynet, ¿no? Y por cómo está presentada la guerra de la verdadera rebelión de las máquinas y la guerra de las máquinas con flashbacks que vemos en la 1 y la 2, es como, joder, tío, ¿cómo van a acabar con cómo van a acabar con un ejército de T-800? O con un ejército de T-1000 cuando encima ya hay un control sobre toda la tecnología y tienes como que empezar desde el barro. Claro, toda la película te ha hecho en el que si eso sucede es imposible que el ser humano gane. Puede haber una resistencia, que igual va menguando, tal, pero que es verdad que en Salvation hay eso también. En Salvation hay una parte de victoria parcial y sí que tal. Pero no me resultaría tan atractivo porque creo que no se puede abordar en una película, ¿no? O en dos. Cómo acaban con esto. A no ser que fuese con algo súper absurdo como apagarla o meterle un virus. A mí sí que me resulta más atractiva esa idea de pararlo cuando es más posible. Pese a que se encuentran una cantidad de dificultades de locura, que igual si un ejército habría acabado con ello, pero bueno, no sé, yo sí creo que ese es el punto fuerte. Creo que una guerra de máquinas en sí, en cine igual no habría estado tan bien explorado como... En videojuegos, por ejemplo, se adapta de otra manera. Es verdad que en videojuegos se suele meter más la historia en ya guerra de máquinas, ¿no? Y en ese momento porque claro... Es el medio que vende, ¿no? Resulta como más fácil de repente pues darle a un tío un fusil y que se cargue a 50.000 T-800. Porque en un videojuego te lo puedes creer, pero en una película... No sé, pienso yo, ¿eh? Y que luego hay otra cosa también que como muy, muy simple, pero muy verdadera, que es que va un poco muy en contra de la narrativa de la historia, que es que no mola que haya más de un Terminator, ¿no? Quiero decir, que haya 100 T-800 ya no mola, ¿no? Lo que mola de las películas de Terminator es que hay un T-800 que sabemos todos quién es y la cara que lleva y de quién es concretamente, y eso es lo que mola, ¿no? Reencontrarte con ese T-800 todo el rato, no con un ejército de T-800, ¿no? Pues bueno, pues sí, son una amenaza, pero no son el T-800 que todos conocemos, ¿no? Y yo creo que eso también es bastante interesante, porque al final es como la narrativa de la historia, ¿no? De lo que funciona siempre en las historias es meter a un ser de otro mundo en el nuestro, en uno conocido, y ver las consecuencias que desata eso. Y eso solo sucede si hablas, en este caso, traes un T-800 del futuro, ¿no? Futuro, sí. Es lo que... Yo estoy totalmente de acuerdo, vaya. Pues nada, Motus, esto ha sido el octavo pasajero Terminator 2. No hemos hecho ninguna broma tampoco con la música. Buenísima banda sonora también. Se nos ha pasado, pero bueno, no nos da. En hora y media no nos da para todo. Pero sí, maravilloso. Volveremos el martes que viene con lo mismo, sorpresita. Estad atentos a... El martes que viene, lo digo ya, vamos a volver con Autorcine. Sorpresa no. Toma, Autorcine, dilo. No voy a decir la película, pues la diré el fin de semana, pero... Te diré cuando se me ocurra.
va a haber un autocine que va a ser una sorpresa para todos. No va a ser el de la semana que viene. Ah, ahí lo vale, dejo, claro, vale. porque quiero Claro. cebarle un poco. Vale. Pero. Va a haber uno en diciembre que vais a flipar, ¿eh? Flipar. Y en el 2026. Claro, no, lo que sí comentaremos que, bueno, ya soltaremos un poco de calendario. La semana que viene tendremos el día 14 Autorcine, el día 21 esa semana ya veremos porque estoy de vacaciones, no sé cómo gestionaremos, pero el día 28 o el día 4, probablemente el día 28 de octubre, muy probablemente, tendremos como cada año, let's go, el Let's go. programa oficial de Halloween de Fila 5. Sí, señor. El programa oficial de Halloween, el especial, ¿eh? El que todo el mundo está esperando siempre. Efectivamente, qué Las locura. calabazas. Que yo ya la tengo encima, la que te voy a traer, qué ganas. Pues yo ni lo he pensado, la Pues verdad. Pero bueno, ya. tienes 2 semanitas para dar una vuelta. Pensaré. Pero eso, un Madre besazo, Así disfruten es. y si nos vemos en nada. O sea, si os pasa una semana Nos vemos volando la y ya semana estamos que aquí, Alex y yo, dándos la viene. turra. Sí, no os vais a perder. Hasta la semana que viene.